Amada iglesia, Dios te bendiga. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Pueden tomar asiento, iglesia. Te adoramos, Señor, te glorificamos y te bendecimos, te exaltamos. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, te damos exaltación. Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Señor, Padre amado. Gracias por tu presencia. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 145, versículo 17. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Amén. Padre, gracias, Señor, porque estamos en tu casa, Señor, en este momento, Padre amado. Padre, en esta hora preparamos nuestro corazón, Señor, Padre amado, para tu palabra, Señor. Padre, yo preparo mi corazón primeramente, Señor, una vez más, Padre amado, anhelando, Señor, Padre amado, que esa palabra, Señor, siga, Padre amado, estirpando, Señor, arrancando, transformando, Señor, todo lo que tú tengas que seguir trabajando en mi vida, Señor. Gracias, porque tu palabra no torna atrás vacía, Señor. Padre, que en esta hora, Señor, nuestro corazón, Padre amado, pueda venir al entendimiento, Señor, de lo que tu palabra nos quiere enseñar, Padre amado. Que no seamos oidores pasivos, que simplemente escuchamos pero no entendemos, sino que seamos aquellos que escuchamos y entendemos lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de la palabra, que podamos ponerla por obra, Señor, y que ella siga cumpliendo el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Poderoso y santo es tu nombre, Dios. Y comencé leyendo este salmo maravilloso. Un salmo que parece sencillo y simple. Un salmo que pudiera parecer un salmo más. Pero que si lo entendemos nos tiene que sacudir. Si lo entendemos nos tiene que estremecer y tiene que provocar algo en nuestra vida. Y hace una madrugada, antes de esa intercesión maravillosa de los centinelas, el Señor me ministraba con este salmo y estremecía mi corazón. Porque fue como que lo había leído, de oídas había oído, pero ahora mis ojos como que pudieron comenzar a entender y ver. ¡Wow, Señor! Espérate, que aquí hay algo glorioso. Espérate, Señor, que yo me tengo que sacudir y yo tengo que comenzar a entender lo que este salmo me está diciendo. Y es que me está diciendo que el Señor es justo en todos sus caminos. Y que el Señor es bondadoso en todas sus obras. La bondad de Dios. Dios mío, iglesia. La bondad de Dios. ¿Qué podemos decir de la fidelidad de Dios? ¿Qué podemos decir de ese amor inagotable? Aleluya. ¿Qué podemos decir de esa fidelidad? De ese amor que nos sostiene, que nos ha traído a ti y a mí hasta su casa en este día. ¿Qué podemos decir ante esto? Y llevo varias semanas que el Señor me ha estado quebrantando y una y otra vez con este tema. Yo decía, wow, Señor, yo llevo toda la vida escuchando canciones de la bondad de Dios y no es hasta que estos días, que cada vez que me toco escuchándolo, tengo que llorar en la presencia del Señor porque estoy diciendo, espérate, Señor, que yo he estado cantando esto, yo hasta te he sentido, pero yo no he entendido en mi espíritu que tú eres bueno. Yo no he entendido en mi espíritu que tú eres bueno. Iglesia, yo no había entendido en mi espíritu verdaderamente que Dios es bueno, porque si lo entendemos hay una alabanza que tiene que salir, hay algo que tiene que suceder en nuestra vida, no es algo simple, no es algo cualquiera, es que Dios es bueno, es que Dios es justo, es que Dios es bondadoso en todos sus caminos, en todos. Bondadoso, esa cualidad de bueno. Y a mí me gusta una de esas definiciones que dice que es que como que está en su naturaleza. Es que como que está en la naturaleza de Dios esa bondad. Es que como que Él no puede negar quién Él es, dice la palabra. Él no puede negar quién es Él.
¿Y sabe que me maravilla demasiado? La bondad de Dios. Parece una palabrita simple. La bondad. Nos lo enseñan hasta cuando estamos en kinder, los pilares. No sé si algunos se acordarán. Pero la bondad es más que eso. La bondad de Dios, iglesia, es un atributo único de nuestro Dios. La bondad de Dios, un atributo único de nuestro Dios. Yo no sé si usted se acordará en aquella ocasión donde dice la poderosa palabra del Señor, que de momento se acercó a donde Jesús, un joven rico, diciéndole: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Pero me gusta aún más la Nueva Traducción Viviente, que es mi favorita, porque lo dice así: ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es verdaderamente bueno? Atributo único de nuestro Dios, iglesia. La bondad de Dios. La bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Atributo único de nuestro Dios. ¿Y usted sabe qué? Ese joven rico se creía que era bueno y decía: maestro, eso yo lo he guardado desde que nací. Pero Jesús le dice: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces hallarás tesoros en la tierra. Pero el joven se fue entristecido porque su tesoro, su corazón estaba en otra cosa que no era el reino de Dios y su justicia. Así que ahí vemos una realidad bien grande, que es que tú y yo muchas veces nos podemos pensar y creer que estamos siendo bastante buenos, que llevamos par de días en la iglesia, par de añitos, y estamos siendo buenos. Pero iglesia, te tengo una noticia: todavía tú y yo no somos buenos, porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos lejos de esa bondad, de ese atributo que le pertenece únicamente a nuestro Dios, el bueno, el santo, el justo, el eterno, el perfecto, el santo. Atributo único de Dios. Atributo único de Dios. Eso nos tiene que despertar. Entender la bondad de Dios. La bondad de Dios. Solo Dios es bueno. Y dice la poderosa palabra: porque toda buena dádiva, todo don perfecto, todo desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Él no cambia. Él no es bueno hoy como el café de aquí de la esquina, que quizás fue bueno un día, otro día quizás me quedó un poco raro, como el pan que quizás un día estaba bueno, el otro día no, el Dios que nosotros le servimos no cambia. Él es bueno ayer, Él es bueno hoy, Él es bueno siempre. Bondadoso en todos sus caminos, perfecto y maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso cuando vemos ese inicio maravilloso en Génesis y todo lo que Dios creaba, de momento el Señor tenía que detenerse en su creación a contemplar, y dice la Biblia que vio Dios y era bueno. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Porque Él no puede negar quién es Él. Él no puede negar quién es Él. La bondad de Dios. Y ahora yo pregunto a la iglesia: ¿estaremos entendiendo esa bondad de Dios? Aleluya. ¿Hemos entendido la bondad de Dios que está teniendo para con tu vida y la mía, que estamos aquí hoy? Que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana. ¿Hemos entendido esa misericordia? ¿Estamos entendiendo esa bondad? ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Le estamos creyendo? ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Creemos que Dios es bueno? ¿Sabe lo más maravilloso? Que la palabra de Dios tiene la respuesta para todos nuestros procesos y preguntas. Y me gusta mucho porque el Señor me ministraba y me llevaba a Génesis capítulo 3 como desde el principio de la creación. La misma tentación que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida,
a cuestionar la bondad de Dios. Porque muchas veces nos creemos jueces, tenemos nuestras opiniones de todas las cosas. Esto debería ser así, no, esto debería ser allá. Pero el único que juzga con justo juicio se llama Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. El único que conoce los corazones y los prueba en balance y no hay engaño. Se llama Jehová, el Dios Todopoderoso. Y me gusta mucho porque el Señor me ministraba y me llevaba a Génesis capítulo 3, cuando de momento vino Satanás a través de esa serpiente, el animal de los más astutos que había allí en ese huerto maravilloso y perfecto que Dios había creado. Y se acercó a donde quién, a donde Eva. Y le hizo una pregunta. La pregunta que le hizo, con que Dios les dijo que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Yo no sé si usted sabe que a ti y a mí Satanás nos hace preguntas, tira dardos de fuego a nuestra mente y corazón para que comencemos a cuestionar la bondad de Dios. Ahora mismo yo estoy diciendo bueno, y hay 2 o 3 dardos de fuego que están volando y tú no los estás viendo. Ah, pero es que yo no tengo chavos para pagar la gente mañana. Ah, pero es que yo no tengo nada en la alacena. Ah, pero es que el esposo mío cada día está más difícil. Ah, pero es que la petición que yo le estoy pidiendo no me la ha contestado. Ah, pero es que ¿qué es lo que está pasando con esto? Pero ¿por qué Dios se está tardando tanto? Dardos de fuego que continuamente vienen del mismo infierno, del mismo Satanás, para que los hijos de Dios cuestionen la bondad de Dios. Y no crean en ella porque es poderosa. Y Satanás le hizo una pregunta a Eva, con que el Señor te ha dicho esto, que pueden comer, que no pueden comer de todos los árboles que están en el huerto. Y a mí me gusta mucho porque Eva le da una respuesta. Ella le dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. A mí me gusta porque Eva lo tenía muy claro. Y ahora no, lo que Dios nos dijo fue eso. Lo que Dios dijo fue de este árbol, el que está en el medio. Pero todo lo que nos ha dado, todo, podemos tocarlo, podemos comerlo, la creación, los animales, todo Dios lo ha hecho para nosotros. Nos ha dado autoridad, nos dijo subyugar la tierra, nos han dicho cosechen lo que he bendecido para ustedes, para que fructifiquen. Les he dado todo lo que necesitan para que estén ahí creciendo, disfrutando, deleitándose. Y ellos decían, no, nos lo ha dado todo. Lo único que nos ha dicho es esto, no lo toquen, no coman de ello, porque si lo hacen morirán. Cita las palabras de Dios mismo. Lo que Dios dijo fue esto. Ella estaba muy clara de lo que Dios había dicho. ¿Estaremos nosotros muchas veces claros de lo que Dios nos ha dicho más de 20 veces? De lo que Dios nos habla por su palabra, a través de cada predicador, a través de su Espíritu Santo que no nos deja ni cuesta arriba ni jalda abajo, que siempre está detrás de su iglesia, percibiendo, alientando, guiando, dirigiendo, aconsejando a su pueblo. La palabra tiene que estar clara. Y Eva tenía esta seguridad. Pero Satanás le contestó, no morirán. Eso que Dios está diciendo no es verdad. No morirán. Dios sabe que en cuanto coman de ese fruto, se le abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice que la mujer quedó convencida. Y comenzó a mirar que el árbol era hermoso. La mujer quedó convencida. Tan fácil. Nos podemos mover muchas veces de confiar en la bondad de Dios. ¡Aleluya! Tan fácil nos movemos de esa verdad poderosa. Y dice que vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió y después le dio un poco a su esposo. Y él también comió. Primeramente, miró, tomó, comió, vio. Medito un poquito en esto. Miró, tomó, comió, vio.
Así se gesta el pecado en nuestra vida muy fácilmente. La manera en que Satanás viene a traer esa cizaña a nuestro corazón. Aleluya. Y esta tentación de Satanás a nuestra vida viene con un propósito, iglesia. Nos hace cuestionar la bondad de Dios y aún su palabra. Ajá. Cuando usted se vaya de aquí, acuérdese que hay un enemigo que quiere hacernos cuestionar la bondad de Dios y la verdad de su palabra. Nos hace dirigir la mirada hacia nuestro problema y no hacia Dios. Que miremos lo que no tenemos en lugar de todo lo que Dios ya nos ha dado. Quiere que lo que realmente no es bueno a nuestra vida nos parezca que es bueno. Que nosotros lo codiciamos como si fuera algo bueno, cuando no es bueno. Ese es su engaño. Cuando Dios ha dicho y ha determinado propósito, porque yo sé los planes y los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová, planes para lo bueno, no para lo malo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero sus caminos no son como los nuestros, sus pensamientos no son como los nuestros. Él tiene otra manera. Y desenfocarnos así de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque ¿qué Dios había mandado a Adán y a Eva? Subyugar la tierra, cosecharla, fructificarse. Casi a Eva hablando con una serpiente, mirando el fruto que Dios le dijo que le hiciera, desviados de cumplir el propósito de Dios, cuestionando su bondad. Desenfocados. Aleluya. Y llama mi atención algo muy maravilloso. Y es el consejo que Pablo le da a la iglesia en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y este es el consejo que Pablo le da. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado por servidor de Dios para proclamarla. No se alejen de esa esperanza que recibieron. No te alejes de creer que Dios es bueno. No te alejes de creer en sus promesas. No te alejes de creer en su fidelidad. No te alejes de darle gracias por su maravillosa obra. No te alejes del entendimiento de esto, porque Jehová es bueno en todos sus caminos. En el día malo, en el día bueno. Todos los días de nuestra vida Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es suficiente para todos nuestros caminos, todas nuestras temporadas. Dios es todo, iglesia. Amén. Me gusta mucho que en Colosenses, Pablo no se cansa de hablarle a la iglesia que toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Amén. ¿Y qué usted tiene por dentro, iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor nuestro Dios. Y Pablo no se cansa de decirle a los colosenses que toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud de toda la creación habita en Cristo. Sin embargo, hay una iglesia que camina vacía, como si el Espíritu Santo no estuviera en ella, como si el Todopoderoso no estuviera con ella, como si esta verdad no fuera una verdad tan grande. Y Pablo dice, no se alejen de la seguridad que habían recibido. Aleluya. No se alejen de esa confianza. No se alejen del entendimiento de lo que Dios ha dicho. Maravilloso es tu nombre, Dios. Si vamos a hablar de la bondad de Dios, el Señor me traía a Pedro. Y me gusta mucho unos detalles de la bondad de Dios en la vida de Pedro. Y el Espíritu Santo me ministraba en este versículo en Lucas 5, cuando comienza diciendo: cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y comienza este relato maravilloso resumiendo que cuando Jesús llega a esta orilla, habían dos barcas estacionadas allí vacías porque los pescadores estaban ¿dónde? Lavando las redes. Y Jesús vio esas barcas allí vacías,
Pero ¿por qué estaban esas barcas allí vacías? ¿Qué pasó con esos pescadores? Pues cuando nos adentramos en el texto vamos a ver que habían unos pescadores que estuvieron pescando toda la noche en el mar de Galilea. Ellos allí donde se encontraban, ¿verdad? Algo muy interesante. Estaba el mar muerto, que obviamente no hay peces. El mar de Galilea, que era un lugar tan importante para ellos de provisión y sustento. Allí donde o se vivía de la agricultura o se vive de los peces. Este era su principal sustento para su vida. La pesca. Y dice que estos pescadores se fueron en la noche, porque en la noche era, según los pescadores que saben, es el mejor momento para pescar. Es el momento donde a las altas temperaturas de los noches, mira esos peces, eso es como que están, que tú no tienes que ser pescador para ir allí y coger 2 o 3. Los puedes identificar fácil. Y dice que iban con unas linternas y los peces pues aún más la traían esas linternas ante tanta oscuridad. Algo maravilloso, la luz admirable de nuestro Dios, que disipa toda tiniebla, que nos tiene que atraer a nosotros, los hijos de Dios, aún en las mayores oscuridades de nuestra vida. Pero algo maravilloso es que ellos se fueron con todo su conocimiento vasto de muchos años, desde niño pescando, conociendo, y dice que estuvieron toda la noche, toda larga hora, echando una y otra vez esas pesadas redes. Volvían y las echaban, volvían y las sacaban, volvían y las echaban. Yo me imagino que cambiaban ese barco, se iban para otra esquina, se iban para la otra, con los brazos que ya no podían más de tanto estar gemando, porque aquello no era Titanic, era algo cansón, era algo agotador, era algo extenuante, con la frustración de que no había nada de iglesia. Agotados, cansados, y no aparecía nada. Una y otra vez sacando esas redes con caracoles, con hojas, con basura, con algas, pero no había nada. Toda una noche en esa. Y dice que de momento llegan a la orilla y estaban lavando sus redes. O sea que tras de que pasaron todo ese trabajo, ahora tienen que recoger todo ese reguero, volver a montar todo, anclar el barco, preparar todo, posiblemente deseando irse ya para su casa, cansado, frustrado. Yo no sé si yo nada más he tenido un día así que dice, Dios mío, yo no quiero ver a nadie, yo lo que quiero es llegar y ya. Frustrado, cansado, desanimado, triste, quizás hasta deprimido, con 1000 preocupaciones de qué va a pasar mañana, de qué vamos a comer, de qué nos vamos a sustentar, si lo que queda es esto. Con muchas preguntas y respuestas. A mí nada más me ha pasado eso. Pero dice que estaban allí en la esquina. Y mientras estaban recogiendo, mientras estaban lavando sus redes, comenzaron a ver una multitud que se agolpaba y se empujaban unos a otros. Y ellos, yo imagino que pensarían lo que faltaba y era toda esta gente hacernos tapón para llegar a la casa, ¿qué estará pasando aquí? Y cuando comienzan a ver, era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Era Jesús, iglesia. Y Jesús se acerca. Y estas multitudes lo apretujaban, lo empujaban, lo seguían. Y de momento, entre todas las barcas que habían allí estacionadas, ¿usted ha ido a San Juan? Muchos barcos, pero entre todas las barcas que habían allí, de tantos pescadores que venían, le dije que estaba el mar muerto, el mar de Galilea, o sea, todos tenían que venir para aquí, no es como que habían 20 lugares para donde ir. Este era uno de los principales lugares de poder hacer este tipo de trabajo y vivir de esto. Así que estaban muchos barcos, pero entre todos los barcos que había en iglesia, llegó Jesús. Iba caminando y se detiene en la barca de Pedro. Aquel que estaba frustrado, cargado, cansado, agobiado. Pero de momento el maestro, de todas las barcas que había, como la vio, así entró con un propósito y se sentó. Y dice que le dijo a Pedro, Pedro, quítale la ancla y échale un poco más para allá. Y comenzó a enseñar a la multitud. ¿Usted se imagina esa enseñanza? No sé si usted ha escuchado a alguien que tú dices, Dios mío, que no se calle, que yo quiero seguir conociendo eso que me está diciendo.
Cuando alguien te empieza a hablar de su experiencia con Dios, porque habla con Dios y conoce a Dios, tú dices, no te calles, que olvídate, yo no duermo, pero sigue contándome lo que Dios ha hecho en tu vida, sigue contándome porque el Espíritu Santo está haciendo algo a mí, sigue contándome porque hay algo que está pasando en mi interior, porque cuando hay una persona que habla a propósito, que habla de la vida, cosas poderosas acontecen en la vida de los hijos de Dios. Así que cuida tu corazón, cuida tu mente, cuida ese buen tesoro, cuida lo que escuchas. Anda en propósito de Dios para que crezcas espiritualmente. No escuches toda la cosa y la contaminación que hay en este mundo. Aprende a tener esa conciencia, ese conocimiento de que Dios quiere que tú escuches en tu vida. Y estos discípulos estaban allí, estas multitudes escuchando a Jesús. Yo me imagino que no quería que se callaran, porque Jesús no enseñaba como nadie. No había maestro que se le comparara, no había rabino que se le comparara, no había Moisés ni siquiera que viviera y se comparara a él, porque él enseñaba con autoridad, con poder de Dios, con conocimiento, que no era humano, que no era terrenal, con sabiduría de Dios. Este Jesús le enseñaba de una manera tan indescriptible que todavía nadie en toda la creación le puede igualar, porque Él es el Verbo. En una ocasión maravillosa, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, gloria a Dios. Que en una ocasión maravillosa, me gusta mucho porque Jesús confronta a los fariseos, que eran los estudiosos, los conocedores de la bondad de Dios, los conocedores de todo lo que Dios había enseñado, y les dice, el gran problema de ustedes, ¿saben cuál es? Que no conocen las Escrituras, pero tampoco conocen el poder de Dios. Y me duele pensar esto, pero hay una iglesia que muchas veces no conoce las Escrituras y no conoce todavía el poder de Dios, cuando hay un Espíritu Santo que está presto, que quiere despertar a sus hijos, que quiere que conozcan las maravillas que Dios le quiere revelar, pero el pueblo está dormido. Y el Espíritu Santo dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y te va a alumbrar Cristo. Es tiempo de caminar a propósito, es tiempo de creer y confiar en lo que Dios ha hablado. Cree y verás la gloria de Dios. El gran problema de ustedes, no conocen las Escrituras, pero tampoco conocen el poder de Dios. Por eso es que Pablo decía algo maravilloso. Yo no vine con un evangelio meramente de palabras. Aleluya. Yo vine con un evangelio de conocimiento, pero de poder de Dios. Y a mí me gusta porque Pablo dice una tercera cosa que tú y yo la tenemos que añadir. En mis marcas, en mi cuerpo llevo las marcas de este evangelio. En mi marca las llevo, porque es una palabra que hay que vivirla. No es conocimiento y poder de Dios nada más, es conocimiento, poder de Dios y vivir la iglesia despierta. Cristo viene. Y Jesús decía esto, el gran problema de ustedes, no han conocido ni las Escrituras ni el poder de Dios. Pero Jesús estaba enseñando. Y yo me imagino esa enseñanza que uno no quiere que se calle. Pero pasó algo. Es que de momento Jesús detuvo la conversación. ¿Y para qué la detuvo? Para decirle a Pedro, Pedro, busca mar adentro y echa la red. Pedro, vete a mar profundo y vamos a echar esa red. Amén. Y Pedro dice, Señor, has puesto el dedo en mi herida. Señor, he estado toda la noche en esta, mas en tu palabra, si tú lo dices, yo echaré la red. ¿Usted sabe qué? Ya Pedro había escuchado de Jesús, porque Jesús le había sanado ya anteriormente una fiebre a su suegra. Ya él de oídas había experimentado algunas cosas que estaban preparando su corazón para ese llamado que Dios tenía a su vida. Y dice que Pedro, en fe, comienza a andar en esa barca mar adentro. Aleluya. Maravilloso es tu nombre, Dios. Y dice el versículo, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Los gritos de auxilio atrajeron a los compañeros de las otras barcas y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro dijo,
Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, que soy un hombre tan pecador. Cuando Jesús le fue revelado esa gloria de Dios, cayó de rodillas y dijo: Señor, aléjate de mí, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo y yo soy malo. Aléjate de mí, bájate de esta barca, que tú eres bueno y yo no lo soy. Cuando el Señor llega a nuestra vida, iglesia, se montó a nuestra barca, eligió tu barca, porque tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti y a mí. Nosotros no lo escogimos, Él nos escogió, se montó a nuestra barca, nos reveló su gloria y nosotros reaccionamos de la misma manera. Cuando ese conocimiento de esa justificación llegó a nuestra vida, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ya no había salvación y solución, ahí uno conoce la bondad de Dios. Y uno tiene que decir: ay, Señor, bájate de mi barca. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Que uno tiene ese entendimiento. Dios mío, mi condición. Cuando nos es revelada la hermosura de su santidad. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, aún cantaban una canción, que quizás algunos la conozcan, que dice: grande amor, profundo amor el que Dios tiene para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo comprendo, pero Él me sostendrá. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, porque decía: Dios mío, es que tu amor es tan grande, es que tu bondad es tan grande, que es que yo podía que llorar. Mira, eso no lo cantaba ni con guitarra, con una pandereta y desafinado, pero yo sentía la presencia de Dios, porque allí estaba el Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo revelando esa verdad. Y hoy nosotros en estos tiempos, a veces hasta con luces que cambian de colores, con pantallas LED, y todavía no entendemos la verdad del amor y la bondad de Dios para su iglesia. Grande amor de Dios. Grande amor de Dios. Nos sucede lo mismo. Cuando nos es revelado eso, le pasó lo mismo a Isaías. Cuando le fueron reveladas esas faldas del templo, él dijo: ay de mí, que yo soy un hombre pecador, siendo yo un hombre malo, pecador. Han visto mis ojos al Rey de Reyes y Señor de Señores, alzando al justo. Esa revelación de la bondad de Dios, cuando tuvimos ese primer encuentro con Cristo, que nos es revelada nuestra condición, a alguien le pasó. Nuestra condición y el Dios bueno. Pero usted sabe algo que a mí me emociona mucho. Es que le pasó a otro que se llama Juan. En el libro de las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis, dice la poderosa palabra del Señor, y yo lo voy a leer porque es que esto es demasiado muy glorioso. Escrito para la iglesia, hablando de muchas cosas, de eventos futuros también que habrían de acontecer. Y las cartas de nuestro Señor Jesucristo, entre tantas cosas gloriosas y lo que estaba aconteciendo en esa visión. Dice el versículo 5, que esto ve Juan. Y luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Santo, santo. Nadie digno de abrir ese libro, nadie digno de desatar esos sellos que era llave, nadie lo suficientemente bueno para tal honor. Pero dice la poderosa palabra que en el momento vino un anciano donde Juan y le dijo: no llores, Juan, no llores. He aquí que el Cordero, he aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. He aquí que el Hijo de Dios es digno. He aquí que en Él hay bondad, en Él está la fidelidad, en Él está la rectitud necesaria para poder desatar esos sellos. Porque Él es justo, bondadoso y perfecto en todos sus caminos. Porque en Él no hay pecado, en Él no hay sombra de variación. Él es justo.
Iglesia, eso es una noticia tan gloriosa que tú y yo no éramos justos. Ninguno de nosotros, ni en el cielo ni en la tierra, éramos dignos para que esos sellos fueran desatados. Pero hay uno que es digno, hay uno que es bueno, hay uno que es bondadoso. Y la iglesia tiene que darle gloria. Cuando eso fue revelado en el cielo, dice Juan, tuvo una fiesta. Allí comenzaron a entonar un nuevo cántico. Allí los ancianos rendían sus coronas a los pies y no cesaban de decirle: Santo, Santo, porque digno eres tú, que compraste con tu sangre preciosa gente para ti de toda carne, lengua y nación. Y los has hecho para ti un reino de reyes y sacerdotes, y andarán contigo. Así somos nosotros, iglesia. ¿Usted se imagina si Él no fuera bueno? Condenación eterna para nuestra vida. Pero Dios es bueno. Pero Dios es bondadoso. Digno de desatar esos sellos. Maravilloso y poderoso. ¿Qué esperanza tiene la iglesia? Jesucristo, esperanza de gloria que no avergüenza, una esperanza que no acabará en desilusión, una esperanza verdadera, una esperanza que no es movida. Cristo Jesús, aleluya. La bondad de Dios que dice la palabra en Isaías, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, Él puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Y usted puede buscar ese capítulo de Isaías. Porque si usted no tiene una gratitud que nazca en su corazón hacia la presencia de Dios, pídale al Espíritu Santo que abra sus ojos y su entendimiento y usted conozca ese siervo sufriente que sufrió por ti y por mí, aquel que derramó su sangre en esa cruz, aquel que es bueno, aquel que es santo. Y conocemos esto cuando el Señor eligió nuestra barca, cuando el Señor ha llegado a nuestra vida. Pero ¿qué sucede con el pasar del tiempo, iglesia? ¿Qué pasó con Pedro después? Vimos un Pedro que avanzando en el camino, en los distintos procesos, niega a Jesús, cayó en la trampa de Satanás, de cuestionar la bondad de Dios, los propósitos de Dios, fue movido de su fe, fue movido de su firmeza, y después regresa a esa misma playa, pero otra vez a volver a lo mismo. Y muchas veces en la iglesia somos movidos de esa confianza, de ese entendimiento que tuvimos, de esa bondad de Dios, de eso que nos fue revelado, de ese amor tan grande. Por eso es que Pablo vuelve y le lee a la iglesia, nos dice: no se alejen de esa seguridad que recibieron, no se alejen de eso que les fue revelado cuando vinieron a Cristo Jesús. Y muchas veces podemos andar como ese hombre leproso que, estando en su condición de lepra, dice la palabra que vino este hombre y se acercó a donde Jesús diciéndole: Señor, si quieres, puedes sanarme. ¿Y sabe que el Señor es tan glorioso? Que cuando usted lee Lucas 5, Marcos 5, en el mismo capítulo, lo puede buscar y confirmar, están los dos sucesos. Pedro con su pesca milagrosa, viniendo a los pies de Jesús, y más abajo la sanidad de este leproso. Y muchas veces nosotros estamos así, este mismo leproso, que ahora venimos a la presencia del Señor y estamos diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Pero más allá de su humildad, en ese Señor, si quieres, puedes sanarme, también muchas veces hay duda en nosotros de la bondad de Dios. Señor, si quieres, haz esto. Señor, si quieres, haz lo otro, porque tenemos un problema. No conocemos la palabra y no conocemos el poder de Dios. No hemos conocido ese corazón de Dios y hemos permitido que esa semilla de duda crezca en nosotros. Pero dice la palabra que Jesús, movido a compasión, le dijo: sí quiero, queda sano, sé limpio, porque Dios es bondadoso en todos sus caminos. Este hombre estaba en
una condición de lepra, donde ante la sociedad, aún estar en la misma habitación, ahí estuviera él allí y yo aquí, ya ese lugar era contaminado, era impuro, que tenía que andar con su campanita, que nadie lo quería cerca. Y muchas veces nosotros podemos cuestionar la bondad de Dios porque lo estamos jugando como el gesto del mundo, como el gesto de la sociedad, como nuestros padres, como todo lo que nos rodea. Pero iglesia, te tengo una noticia: Dios no es como los hombres, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo. A Dios no le engaño, Él es fiel. Él no es como los hombres. Él no es como los hombres. Maravilloso el Señor. Y Jesús, movido a compasión, sanó a este hombre. ¿Acaso no le sucedió a Marta y a María, que eran amigos de Jesús? Pero en el momento que llegó la enfermedad a Lázaro y este murió, llevaba 4 días allí, muerto, y llegó Jesús aparentemente tarde para ella, las dos le dijeron lo mismo: Señor, si tú hubieses estado aquí, si tú hubieses tenido la bondad de haber llegado aquí, mi hermano no estaría muerto. Llama mi atención porque María, aquella que se sentaba a los pies de Jesús, aquella que más adelante le lava y le unge los pies a Jesús, estaba dudando. Y dice que cuando Jesús vio a todos llorando, vio eso, pasaba algo en el corazón de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y fue que Jesús lloró. Y le dijo: Marta, no te he dicho, o sea que es algo que ya le he enseñado en intimidad, no te lo he enseñado ya, que si crees verás la gloria de Dios. Amén, aleluya. Y nosotros a veces tenemos una creencia: sí, Señor, limitado. En la resurrección de los muertos todos vamos a resucitar. No, Marta, es que yo te he enseñado que si crees ahora no hay nada imposible. Iglesia, que si crees y te levantas en fe, verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, pero es creyendo en su bondad, es creyendo que Él quiere, es conociendo y creyendo su palabra. Le pasó también al pueblo de Israel. El texto que comencé leyendo decía: el Señor es bondadoso y justo en todos sus caminos. Y el pueblo de Israel en todos los caminos dudaba de la bondad de Dios. Les dio maná, ya no, Dios no es bueno porque estamos hartos de maná. Nos dio codornices, ya Dios no es bueno. Nos dio del agua de la peña, pero ya Dios no era bueno. Queremos hacer otro Dios que se parezca a lo que a nosotros nos gusta con nuestras manos. ¿Cuántas veces pasó? Dudaban de la bondad de Dios. Iglesia, y nosotros podemos estar con el mismo síndrome de este pueblo de Israel, viendo muchas maravillas de Dios, pero no entendiendo su bondad. Y cuando el Señor nos da maná, vamos a cantar para el desierto, fiesta en el desierto. Aleluya. Pero cuando estamos hartos del maná, Dios no es bueno, se olvida de nosotros, lo que nos tiene atados. La condición de este pueblo que muchas veces nos pasa a nosotros. Y ante esta realidad que vamos a experimentar, ante esta tentación de Satanás, el salmista declara y dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios y la tierra de los vivientes. Iglesia, y para ir acercándonos a terminar, el salmista decía algo poderoso: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Iglesia, nosotros vamos a desmayar en nuestro caminar con Dios si no creemos que vamos a ver la bondad de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Aleluya. Nosotros vamos a ser de aquellos que desmayamos. Y usted sabe que el salmista hace esta declaración de confianza, no en cualquier momento de su vida, es en el Salmo 27. Donde por el contenido de este salmo podemos entender que él estaba siendo perseguido, como en muchas ocasiones, que se le había sido prohibido entrar a la casa del Señor, porque él dice: anhelo y desfallezco por estar en la casa del Señor todos los días de mi vida, una cosa anhelo y esa voy a buscar, porque él dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo me recogerá Jehová. O sea que posiblemente había salido de su casa, se sentía solo, abandonado, no sabemos cómo era esa relación, por los sucesos que vemos en esa mesa cuando fue a ser ungido David. Vemos muchas circunstancias. En el versículo 2 de este salmo maravilloso dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
O sea que no es que el salmista estaba en el momento más maravilloso de su vida para decir Dios es bueno aquí. Pero es que el salmista estaba siendo perseguido por sus enemigos. Es que el salmista estaba siendo angustiado. Por eso él habla de esa angustia. Por eso es que él habla de esta fe. Y usted sabe que eso es un paralelismo maravilloso con nuestro Señor Jesucristo, que cuando vinieron los angustiadores ante Él, ¿acaso también no fueron esos los que retrocedieron y cayeron cuando Él dijo, yo soy el que buscan en ese Getsemaní? También es un salmo profético, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Tiene vida ahora, ayer, hoy y mañana. Y el Espíritu Santo hace una obra gloriosa. Y era algo tan lindo y poderoso, porque el salmista estaba viviendo este momento de angustia, pero todavía él se atreve a decir, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios. Me están persiguiendo, me han dejado todo, pero yo no desmayo, porque él dice en el principio, el Señor es mi luz. No, el Señor es el que me da luz. Él dice, el Señor es mi luz. Es mi luz. La luz que disipa tinieblas, la luz en la cual no hay oscuridad, que Juan mismo escribe, las tinieblas nunca prevalecieron contra ella. Y Juan dice, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. Si usted se va entendiendo esto hoy, usted y yo tenemos que salir diferentes la semana. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y cuando Él contempla eso, que le estoy diciendo que Cristo es la plenitud, Él dice, ¿de quién temeré? Gracias, Señor. ¿De quién temeré? ¿De qué habré de temer? Aunque un ejército acampe contra mí, aunque el ejército entero de Saúl y todos los reyes del mundo me persiga, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que estoy yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar una cosa. Tenía un objetivo, tenía una meta, la misma que tiene que tener la iglesia: contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo, inquirir, aprender un conocimiento que no es natural, que es espiritual y es poderoso, porque Él me esconderá en su tabernáculo. Allí donde nadie puede entrar, Él me va a esconder allí, porque usted y yo tenemos acceso. Ese velo fue rasgado y ahora podemos entrar a su presencia, al escondite. Esto es lo que nos habla de un lugar seguro. Y Él dice, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. Y para ir terminando, Él con esa fe, esa firmeza, declara al final de este salmo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Y después dice esto: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, iglesia. Porque a veces en nuestra impaciencia es donde más dudamos de la bondad de Dios. Aguarda a Jehová, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Espera a Jehová. Amén. Espera, Jehová, iglesia. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Dios. Iglesia, cuando los peligros de no entender esta bondad de Dios, falta de gratitud en nuestra vida. Esa falta de gratitud puede ser falta de gozo. Y esa falta de gozo nos lleva a esa falta del poder de Dios en nuestra vida, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No conocemos a Dios verdaderamente, tenemos una adoración incompleta y dudamos y nos paralizamos continuamente de los propósitos de Dios. No agradamos su corazón, desmayamos de la oración, desmayamos del ayuno, desmayamos de la lectura de su palabra, desmayamos de caminar en el llamado y los propósitos de Dios. No experimentamos el poderoso poder de conocer la bondad de Dios, su favor y su gracia, su misericordia que dura para siempre. Iglesia, ¿y cómo vamos a responder a esta bondad? La iglesia tiene que responder con gratitud. Aleluya. La iglesia tiene que responder con contentamiento. Los Colosenses, Pablo se lo repite 20 veces. La plenitud completa habita en Cristo. Él es bondadoso en todos sus caminos. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De qué hemos de temer? ¿A dónde nos vamos a mover?
hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Dios. Pero repito este consejo de Pablo a la iglesia: no se alejen de la seguridad que recibieron. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron esa buena noticia. Iglesia, permanece creyendo firme en la verdad de su palabra, en que Dios es bondadoso y justo en todos sus caminos. Padre, te doy gloria y te doy honra, Señor. Gracias, Padre, porque lo que me confrontaste, Señor, y me mandaste a predicar, Señor, me has permitido hacerlo. Gracias, Señor, porque tu palabra es lo más maravilloso de nuestra vida, porque en ella está todo lo que necesitamos. Gracias por darnos al Espíritu Santo, que es la plenitud de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que tú eres bueno, que tú eres bondadoso y justo en todos tus caminos, Padre, que podamos tener un entendimiento verdadero de esto, de manera, Señor, que tu iglesia responda con esa gratitud, Señor, Padre amado, con esa gratitud poderosa, Señor, que tú nos dices en tu palabra. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.